En primer lugar, le quiero agradecer al Colegio de Anestesiología la invitación para estar con ustedes el día de hoy, en donde intentaremos, como lo mencionó ya la doctora, tratar de llevar una de las enfermedades más importantes vasculares a las bases moleculares. El progreso y la investigación en las enfermedades vasculares cerebrales, coronarias, carotidias y renales ha sido explosivo en los últimos años. Sin embargo, la tromboembolia pulmonar se ha mantenido fuera de ese proceso dinámico que es fundamental, un poquito más que es fundamental para el entendimiento de la... Aquí hay otro, mi doctor. Bueno, me parece que está mejor. En este trayecto vamos a tratar de presentarles algunas reflexiones históricas. Veremos las bases moleculares y cómo este proceso nos obliga a reordenar los históricos factores de riesgo. Además, nos permiten entender los nuevos perfiles clínicos que empiezan a tener impacto. Y finalmente, juntos trataremos de tener algunas reflexiones sobre el escenario de todos estos procesos. Desde mi punto de vista, en todas las enfermedades vasculares, la disfunción endotelial es el factor de los factores de riesgo. Todos estos mecanismos que ustedes observan aquí, desde la expresión del óxido nítrico, mediadores locales, la expresión tisular del ECA o de la angiotensina 2, va a generar evidentemente la expresión de diferentes vías que van a generar disfunción endotelial. Tenemos en este extremo lo que es las endotelinas y la catecolamina. Al extremo tenemos los factores de crecimiento y específicamente matriz de citocinas. En la parte media tenemos el inhibidor del activador tisular del plasminógeno como mediadores, agregación plaquetaria y factor tisular, y evidentemente la expresión de las células VCAM e ICAM y las citocinas, que son las precursoras de todas las interleucinas, y la interleucina va de la 1 a la interleucina 12, además de la interrelación que hay entre la proteólisis y la inflamación. Cuando uno analiza todas estas vías, es un hecho irrefutable entonces que la expresión clínica todos la hemos vivido. Endotelina y catecolamina va a generar vasoconstricción. Estos biomarcadores de trombosis, de agregación plaquetaria y la parte inicial de la cascada de coagulación, pues evidentemente nos lleva a la expresión de trombosis, todo este proceso, inflamación, y tenemos entonces dos elementos que son los mecanismos que nos llevan a la expresión de la cronicidad en la enfermedad arterial. Toda esta expresión de disfunción endotelial pues tiene un componente clínico. La expresión anormal de endotelina, de catecolaminas y vasoconstricción nos va a llevar a muchas enfermedades que todos ustedes han vivido.
hipertensión arterial sistémica, la enfermedad vascular cerebral específicamente en su modalidad de isquemia cerebral transitoria, la hipertensión pulmonar, la enfermedad arterial coronaria. Pues todas las enfermedades tienen en algún momento como expresión vasoconstricción. De inflamación, pues tenemos todos los síndromes vasculares agudos, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca y dos enfermedades que actualmente se vinculan cada vez más con inflamación, como es la fibrilación auricular y la estenosis aórtica. Este modelo específicamente se ha demostrado en pacientes con síndrome metabólico y se ha observado que el paciente con síndrome metabólico tiene una progresión más rápida, más acelerada de la gravedad de la estenosis aórtica que los controles, de tal forma que esto nos lleva a implicaciones muy importantes, porque si aceptamos la participación de la inflamación en la insuficiencia cardíaca y en la fibrilación auricular, es un hecho irrefutable entonces que el endotelio va más allá de la vasa vasorum y que estamos hablando ya de mecanismos que se disparan a nivel del endocardio, lo cual nos demuestra la complejidad de los procesos moleculares en la expresión de la enfermedad vascular. De ruptura de placa, pues por supuesto todos los síndromes vasculares arteriales y evidentemente cuando hablamos del mecanismo de angiotensina 2, factor de crecimiento, matriz de citocinas y la expresión en donde vamos a tener una lesión vascular y remodelación intrínseca y extrínseca del vaso. Por los modelos son los síndromes vasculares agudos, pero vean ustedes cómo salud, esta matriz de citocinas, cómo va a tener dos expresiones clínicas muy importantes, la hipertensión arterial sistémica y la hipertensión arterial pulmonar. Si ustedes analizan los modelos que se han descrito sobre la hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión arterial sistémica, realmente la matriz es muy parecida, de tal forma que existe un vínculo muy estrecho entre estos factores de crecimiento. Y finalmente, pues tenemos lo que es trombosis. Pero trombosis es una enfermedad que tiene una expresión en todas las enfermedades vasculares. Evidentemente, el componente clínico más importante y conocido es la enfermedad tromboembólica venosa pulmonar. Los síndromes coronarios agudos, el 85% cursan con ruptura y trombosis. La enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica y en formas evidentemente de microtrombosis, esto se observa en la hipertensión arterial sistémica y se observa también en dos expresiones de hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar idiopática con microtrombosis o la hipertensión arterial pulmonar secundaria a tromboembolias pulmonares con macrotrombosis, de tal forma que es un hecho irrefutable que la enfermedad vascular tiene muchas vías comunes y que existe una importante interrelación entre todas las enfermedades y todos estos mecanismos que ustedes observan participan constantemente y repetidamente en diferentes procesos de la enfermedad. Síndrome coronario agudo puede tener trombosis y vasoconstricción y empieza a generar procesos proinflamatorios. Lo mismo podemos observar a nivel cerebral y lo mismo es posible que se genere a nivel de la enfermedad tromboembólica venosa pulmonar. Evidentemente, todos estos mecanismos nos llevan a entender que la disfunción endotelial es el factor de los factores de riesgo y cuando nosotros enfrentamos a una crisis hipertensiva, realmente nos estamos enfrentando a una disfunción endotelial sistémica, en donde la expresión es una vasoconstricción. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Pues un estado de disfunción endotelial aguda, en donde hay vasoconstricción y así puedo darles varios ejemplos, por lo cual es importante y además es uno de los conceptos que estamos tratando de disparar o ya se disparó en el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular, que es la medicina transicional, en donde es importante la interrelación entre los clínicos con la ciencia básica. Si no hacemos esa transición, va a haber un momento en que los clínicos no vamos a entender ni la enfermedad ni las respuestas terapéuticas modernas, de tal forma que esto nos lleva entonces a reflexionar que la enfermedad vascular
tiene múltiples vías, múltiples vínculos, y que la disfunción endotelial es sin lugar a dudas el factor de los factores de riesgo, además de otros elementos. Este es uno de los estudios más importantes que se han publicado en los últimos años. Fue realizado por uno de los grupos más fuertes en el estudio de la enfermedad tromboembólica venosa pulmonar, encabezado específicamente por el doctor Agnelli. Este estudio tuvo como principal objetivo estudiar en pacientes con trombosis venosa aguda, con ultrasonido diagnosticado, y simultáneamente hicieron ultrasonidos en las arterias carótidas de los enfermos. El impacto de este estudio fue que se encontró el 35% de placa activa con trombosis en carótidas. Eso hablaba de un vínculo de dos enfermedades agudas, trombosis venosa profunda con expresión clínica y enfermedad carotidia sin expresión clínica, pero con trombosis. Uno de los datos más importantes de este estudio, cuando lo revisamos, pues evidentemente llamaba mucho la atención las características de los pacientes. Y es obvio entender aquí algunos puntos que estos autores no mencionaron, pero vale la pena reanalizar. Cuando uno habla de tromboembolia pulmonar idiopática o no provocada, estamos hablando que no encontramos un factor de riesgo. Ni tiene cáncer, ni tiene insuficiencia cardíaca, ni estuvo en un viaje prolongado de más de 12 horas y no encontramos la causa. Estos autores separaron los pacientes en idiopáticos y aquellos con factores de riesgo transitorios que normalmente llamamos tromboembolia pulmonar provocada o tromboembolia pulmonar secundaria. Pero cuando uno analiza el grupo de los enfermos, pues es muy claro que los pacientes con tromboembolia pulmonar idiopática eran mayores de 60 años de edad, y es importante recordar que el mayor de 60 años de edad hay grupos con estados protrombóticos muy activos. Si analizan ustedes las características de los factores de riesgo, vean, hipertensión sistémica, hiperlipidemia, diabetes y smog y tabaquismo. Todos estos factores están claramente relacionados con estados inflamatorios y disfunción endotelial. Cuando uno entonces analiza estos pacientes, pues la primera pregunta que uno se tiene que hacer, bueno, ¿por qué hablamos de tromboembolia pulmonar idiopática si hay factores claramente de disfunción endotelial en estos enfermos? En este grupo, yo tuve la oportunidad de hacer la editorial a este estudio, y al ver todo este análisis, esa interrelación de factores de riesgo aterotrombóticos con trombosis venosa profunda, clínicamente presente, y en donde el 35% de los pacientes tenían trombosis carotidia sin expresión clínica, la pregunta emergía en forma importante. ¿La trombosis arterial y venosa es el espectro continuo de una misma enfermedad? Es una pregunta que emanaba considerando que todas las enfermedades vasculares parten de la misma disfunción endotelial. Ante ese hecho, pues es un punto importante que en esta análisis que hice, en esta editorial de estos autores, era evidente que la tríada de Virchow, descrita en 1856, y que ha tenido una evolución muy interesante. ¿En quién describe Virchow esta tríada? La describe en autopsias de pacientes que murieron por tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda. Interesantemente, la tríada de Virchow, que inicia en la enfermedad trombólica venosa pulmonar, después se dispara hacia la trombosis arterial y es donde encuentra su principal nicho. Virchow en 1856, con limitaciones obvias, pero con una mente brillante, establece los tres componentes de la tríada de Virchow que todos conocemos: anormalidades de la pared del vaso, del flujo sanguíneo y los constituyentes anormales de la sangre.
Es obvio e irrefutable que con los datos y con los elementos con los que Virchow contaba en esa época, lo que él realiza fue una de las descripciones magistrales que ha tenido la medicina. Evidentemente, la mayor brillantez de Virchow fue haber demostrado que las anormalidades de la pared del vaso, hoy yo le diría disfunción endotelial. Pero es un hecho que esta triada de Virchow, descrita en 1856, en el 2011 tiene que tener otra expresión. Y esas anormalidades de la pared del vaso, hoy tendríamos que aceptar que esto es igual a inflamación, a disfunción endotelial y a la expresión de aterosclerosis. Que las anormalidades del flujo sanguíneo que demostró y que describió Virchow, evidentemente en la expresión de una enfermedad arterial, tendríamos que hablar de la hemorreología y cómo existen turbulencias generadas por las bifurcaciones de los vasos ateroscleróticos y las lesiones significativas. Virchow hablaba de constituyentes anormales de la sangre, pero es un hecho que esto es más allá de esa sola frase. Estaríamos hablando entonces de la función plaquetaria, de la coagulación, de la fibrinolisis endógena y evidentemente de ese vínculo que existe entre los factores metabólicos y hormonales con la trombosis. Uno de los modelos más importantes de trombosis lo constituyen los pacientes diabéticos. Tienen una enfermedad más rápidamente acelerada, tienen más trombosis y aquí es cuando uno tiene que hacer muchas reflexiones. No es posible separar si la trombosis es una enfermedad metabólica o la diabetes es una enfermedad trombótica. Y evidentemente cuando uno analiza la fibrinolisis endógena, en ella emerge uno de los elementos más importantes de estas proteínas que regulan la trombosis, que es la lipoproteína A. La lipoproteína A, que es un constituyente de la fibrinolisis endógena, es una molécula que es netamente metabólica, pero cuando se analiza su estructura es idéntica al activador tisular del plasminógeno. De tal forma que esa relación de la lipoproteína A dentro de la fibrinolisis endógena nos demuestra la participación metabólica en forma importante dentro de los procesos protrombóticos, en donde tenemos muchas preguntas sin respuestas. Desconocemos, porque no existe ningún estudio clínico ni experimental que nos demuestre por qué se forma un trombo en el sistema venoso. ¿Cuál de las proteínas que regulan la fibrinolisis endógena falló? ¿O fue porque existe una sobreexpresión de alguno de los factores procoagulantes? Son preguntas que no tienen respuesta. Como tampoco sabemos por qué se rompe una placa en la enfermedad carotidia o en la enfermedad arterial coronaria. Conocemos las placas de riesgo, sabemos las que tienen mucho colesterol, pueden romperse, pero desconocemos el mecanismo. Y desconocemos el mecanismo por el cual la fibrinolisis endógena no lisa ese trombo que se genera en una placa carotidia, en una placa cerebral, en una placa coronaria. De tal forma que ante este contexto y tantas preguntas sin respuesta, esta es una humilde contribución a lo que hizo Virchow, en base a que nosotros contamos con mucha información y elementos que Virchow no contaba, y en donde no podemos dejar de aceptar y de mencionar la participación de los polimorfismos, que seguramente son los que derivan la expresión clínica. Y nuestra disfunción endotelial se va a disparar a nivel del sistema arterial carotidio por un polimorfismo, y va a ser trombosis venosa profunda por la expresión de un polimorfismo y, por supuesto, la interacción del medio ambiente y de los factores de riesgo. Es un hecho entonces irrefutable que esto nos lleva a nuevos conceptos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo hacía estos comentarios con el doctor Samuel Goldhaber, que es la gente que más ha estudiado trombolia pulmonar, él no aceptaba esta reflexión. Separaba dogmáticamente la trombosis arterial de la trombosis venosa. Decía que era completamente diferente. Sin embargo, recientemente el estudio Júpiter, que trató de identificar
si en pacientes mayores de 60 años de edad con factores de riesgo cardiovasculares para enfermedad coronaria, el uso de las estatinas, específicamente rosuvastatina, reducía los factores de riesgo, lo cual fue un hecho irrefutable, dándonos la expresión de que este modulador de disfunción endotelial mejoraba la evolución de los enfermos. Pero ¿qué pasó en el subestudio de estos enfermos cuando se analizó la expresión de trombosis venosa profunda? Las estatinas también redujeron la presencia de trombosis venosa profunda en los pacientes que tenían factores de riesgo cardiovasculares, demostrando que las estatinas pueden generar una modulación favorable tanto del endotelio arterial como del endotelio venoso. Evidentemente, estos son datos muy importantes y como les mencionaba yo hace un momento, estas son las características de los pacientes mayores de 60 años de edad. Hay grupos en donde ustedes pueden observar cómo las proteínas de la coagulación cambian, donde cambian las proteínas de anticoagulante, y todo esto nos lleva a entender que hay grupos de adultos o de gente mayor de 60 años de edad con un estado importante protrombótico. Estos autores demuestran entonces que el uso de esta rosuvastatina, cuando hay esta LDL, con una proteína C reactiva de alta especificidad mayor de 2 puntos, dio beneficio dual para el sistema arterial y el sistema venoso. Esto evidentemente nos lleva entonces a un cambio, porque hoy, a partir de los estudios del doctor Moreno, del doctor Libby, que es además la gente más importante en el hospital donde trabaja el profesor Goldhaber, nos permite entonces entender las dos etapas de los factores de riesgo. Aquí tienen ustedes la primera etapa, que es normal. Macronutrientes, inactividad, tabaquismo, obesidad, estrés, disglucemia, que es un concepto muy interesante, resistencia a la insulina y la genética. Todo eso va a disparar todos estos elementos o vías que van a llevar hacia la disfunción endotelial. En una segunda parte tenemos ahora la enfermedad, dislipidemia, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedades reumatológicas, infecciones, envejecimiento, y nuevamente aparecen los mismos mediadores de disfunción endotelial, interleucinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, el ligando CD40, que es una parte muy importante en el proceso de coagulación, y la interleucina 6 mensajera, que es la que va a activar la proteína C reactiva. Sin embargo, en la primera fase es evidente que tenemos un cambio importante en la inmunidad y vamos a tener estrés oxidativo y expresión de inflamación. Sin embargo, en esa primera fase, la parte más importante es que las arterias y los vasos son normales. Y esto es igual para los niños, para los adolescentes y para la gente joven. Evidentemente, cuando ya llega la enfermedad, pues lo que nosotros tenemos entonces es que esta expresión de rectantes de fase aguda van sobre una placa coronaria, sobre una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda, identificando entonces que los factores de riesgo, y yo creo que esa es la parte más importante, que habíamos específicamente seleccionado o limitado a la enfermedad arterial, hoy son factores de riesgo para trombosis venosa profunda, lo cual genera entonces elementos de reflexión porque era una barrera que no había podido romperse y hoy tenemos que aceptar que todos estos procesos ligados a inflamación pueden generar en forma simultánea una crisis trombótica aguda al tener expresión de trombosis aguda en diferentes sistemas vasculares. Y el doctor Goldhaber pues cambió de pensamiento, porque ahora, por ejemplo, ustedes ven que después de haberse negado a aceptar una realidad que era muy obvia, hoy acepta que los factores de riesgo para trombosis arterial y
tromboembolismo son los mismos y que entonces estos factores podrían tener importante interacción para medidas profilácticas. Evidentemente, hoy se establece entonces que para prevenir la trombosis venosa profunda, ¿qué tenemos que hacer? Reducción de obesidad, eliminar cigarro, control de diabetes, reducción de estrés, reducción de colesterol. Y si ustedes analizan, hoy la prevención primaria no farmacológica es la misma de la enfermedad coronaria, es la misma de la hipertensión arterial sistémica, la misma del síndrome metabólico, logrando entonces una transición de los procesos de riesgo tradicionales de la enfermedad arterial hacia la enfermedad tromboembólica venosa pulmonar. ¿Y esto a qué nos lleva entonces? Pues nos lleva a una de las partes más importantes, que es la reorganización de los factores de riesgo. Yo tuve la oportunidad de conducir las guías de la Sociedad Mexicana de Cardiología, que fueron las primeras guías que hizo esta sociedad. Y con todo este grupo, pues nosotros hicimos lo que pudimos en esa época. Estos son los factores de riesgo. Y vean ustedes que tenemos dos grupos importantes. Aquellos que activan la hemostasia y los que inducen estasis. Pero si somos un poco más analíticos, evidentemente cometíamos errores importantes. ¿Como cuáles? ¿El infarto agudo del miocardio induce estasis o es una enfermedad inflamatoria protrombótica? La insuficiencia cardíaca, resultado, causa o consecuencia de la inflamación, liberación de citocinas, daño miocárdico. Edad avanzada, dice que induce estasis. La realidad no será ese estado protrombótico de disfunción endotelial de los grupos mayores de 60 años de edad. Evidentemente, tenemos algunos mecanismos diferentes, como tumores que generan sustancias protrombóticas, pero esto no parecía tener un orden muy claro. Después tuvimos otros 4 grupos, los que predisponen tromboembolismo, los que predisponen a trombosis primaria, las alteraciones del sistema firinolítico y finalmente misceláneas. Y vamos a las misceláneas. Edad de 40 años, obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial, eso es igual a inflamación, es igual a disfunción endotelial y nosotros decidimos que era miscelánea. Cuando vamos hacia aquellas que titulamos como que predisponen tromboembolismo, al principio está el lupus eritematoso y pueden encontrar ahí síndrome nefrótico, enfermedad de Behçet, disfibrinogenemias, y esas enfermedades son netamente inflamatorias. ¿Qué enfermedad es más inflamatoria que el lupus eritematoso sistémico? Entonces, pero nosotros lo pusimos como que predisponen a tromboembolismo. Si nos vamos hacia la trombosis primaria, pues sí estamos hablando realmente de trombofilias primarias. Y cuando hablamos de alteraciones del sistema firinolítico, encuentran ustedes aquí realmente trombofilias primarias. La deficiencia del activador tisular del plasminógeno o deficiencia del fibrinógeno 8, pues evidentemente son procesos netamente correspondientes a trombofilias primarias. ¿Cuál fue el avance? Bueno, el avance importante lo dan las guías europeas en el 2008 y ahora hacen un cambio y deciden que los factores de riesgo deben agruparse en base a ¿qué? A las razones de momios. Aquí observen ustedes que los más fuertes son aquellos que tenían razones de momios de más de 10. Pero si ustedes observan esto, fractura, colocaciones de prótesis, cirugías mayores, trauma, ¿eso es igual a qué? Es igual a que se activa la cascada de coagulación. Entonces realmente una fractura, una punción, independientemente, lo que estamos haciendo es que estamos activando la cascada de coagulación y activamos la agregación plaquetaria. Evidentemente, si tenemos un estado protrombótico por inflamación o algún otro factor, se va a disparar la trombosis. Pero entonces realmente la cirugía es el factor de riesgo. Es difícil.
La cirugía lo que hace es activarme la coagulación para generar un trombo que teóricamente tiene que ser un trombo protector. Se van hacia los factores moderados en base a la razón de Momio y nuevamente artroscopía, se activa la cascada de coagulación. La quimioterapia, la malignidad, pues son mecanismos diferentes. Y finalmente termina con los débiles, que son razones de Momio menores de 2, con todo lo que ustedes observan aquí, en donde aparece la inmovilidad, aparece la obesidad. De tal forma que lo que nosotros proponemos es una reestructuración de los factores de riesgo basado en ¿qué? Basado en los conceptos modernos moleculares. Es una diapositiva demasiado cargada, pero en ella pueden ustedes identificar cómo en la primera parte, inflamación, encuentran ustedes todas las enfermedades ligadas. Está el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la diabetes, la obesidad, la disglucemia, la policitemia, la sepsis. De tal forma que ante un enfermo que tenga un estado inflamatorio, ese es un factor de riesgo muy importante. De tal suerte que si ustedes tienen un paciente que tiene estas características, es lógico pensar que es un paciente que tiene posibilidad, valga la redundancia, de generar una trombosis. Y nos fuimos hacia otro proceso, que es la segunda parte, trombofilia secundaria, en donde lo que estamos observando en todas estas características, pues son procesos que activan la coagulación y que activan la actividad plaquetaria. Decidimos agrupar como trombofilias moleculares o primarias todos estos factores que son perfectamente conocidos de ustedes y evidentemente que ante un factor de riesgo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el disparador y ese disparador evidentemente es la estasis. Evidente es un hecho lógico que la estasis no es el factor de riesgo, porque de esa forma todos los pacientes que se operan tienen que tener trombosis, todos los pacientes hospitalizados tendrían que tener tromboembolia pulmonar y eso no es así. Es un hecho entonces que la presencia de reposo prolongado, un viaje de más de 6 horas, hospitalización, convalecencia en silla de ruedas, enfermedades sistémicas degenerativas u otras, van a ser el disparador, pero en presencia de un estado de inflamación o de trombofilia secundaria activa. Y finalmente, lo que cada vez más se acerca a darnos una nueva estructura en el pensamiento de los procesos que disparan la trombosis son las inflamaciones agudas. La inflamación aguda ha sido relacionada con síndromes coronarios agudos, infecciones, se han relacionado con enfermedad vascular cerebral aguda. Hace algún tiempo los cardiólogos decíamos que la enfermedad coronaria dependía de la demostración de una bacteria dentro de las placas, porque había cierta relación entre infecciones y síndromes coronarios agudos, específicamente en el invierno. La realidad es que hoy las bases moleculares lo que nos dicen es que esa inflamación crónica disparada por la obesidad, diabetes, lipidemia, en el momento que entra la infección, se van a disparar eucosanoides, citocinas, interleucinas y se genera un estado de inflamación extremo que nos lleva a un estado protrombótico, de tal forma que en base a los conceptos moleculares, hoy pueden ustedes ver una reanálisis y reorganización de los factores de riesgo, pero no pensando en una forma tan dispersa como lo hicimos hace algunos años o como aún lo hacen los europeos, sino tratando de entender cómo las bases moleculares pueden permitir identificar cuáles son los verdaderos factores de riesgo. Dentro de este escenario tenemos entonces que la tromboembolia va cambiando. En la primera parte o en la parte superior de esta diapositiva ustedes encuentran la presentación típica. Mujer con disnea de reposo, hospitalizada, que ha tenido cirugía, cáncer, quimioterapia, etc. Esa paciente tiene que tener tromboembolia pulmonar.
cualquiera de nosotros que tenga una mujer con disnea de reposo en el hospital, tenemos que pensar que es una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, dos importantes registros, el registro Riet y el registro Emperador, y los hallazgos de este estudio que está en prensa, en trombosis y hemostasia, nos demuestra un aspecto muy importante. Primero, vean cómo el sexo masculino también tiene tromboembolia pulmonar. Y esto es importante, porque cuando tenemos un hombre con disnea, quizás no pensamos en tromboembolia pulmonar. El segundo punto es que el perfil clínico que, por ejemplo, encuentra el registro Emperador fue en jóvenes independientes empleados. Lo que nosotros encontramos en el Hospital de Cardiología, donde trabajaba yo hasta el año pasado, encontramos mayores de 65 años con factores de riesgo y cardiopatía isquémica. Y un punto muy importante, disnea de esfuerzo en un porcentaje muy alto en los dos grupos. ¿Y esto por qué es importante? Porque si uno recibe un paciente con los síntomas de que desde hace 2 o 3 semanas tiene disnea de esfuerzos progresiva, pues vamos a pensar en asma, en EPOC, en insuficiencia cardíaca, en cardiopatía isquémica, pero no vamos a pensar en tromboembolia pulmonar. Y eso entonces nos está dando un elemento muy importante para entender que tenemos una presentación histórica, clínica, que todos conocemos, pero es importante que hoy ustedes conserven ese perfil, vamos a llamarlo atípico, de tromboembolia pulmonar, que puede ser hombres, jóvenes o mayores de 65 años con factores de riesgo, y una parte muy importante, disnea de esfuerzo, y como nosotros lo demostramos en el 75% de nuestros casos, el evento índice en su casa. No tenían cáncer, no habían estado hospitalizados, no se habían fracturado, tenían la inmovilidad de algunos grupos obesos con osteoartropatía degenerativa y tuvieron el evento índice en domicilio. ¿Y eso por qué tiene importancia? Tiene importancia porque si un hombre mayor de 65 años, hipertenso, diabético, que fuma y que está en su casa y que tiene disnea de esfuerzo, llega a un departamento de urgencias, el diagnóstico de tromboembolia pulmonar nunca va a ser considerado. Y esto entonces nos demuestra cómo existen expresiones clínicas de la tromboembolia pulmonar que tienen que ser reanalizadas y que tienen que formar parte del contexto de la práctica clínica de todos los médicos. Y aquí tienen un ejemplo muy rápido. Vean ustedes la edad y sus características. Esta mujer de 73 años de edad tiene estos antecedentes. Digo, pues aquí yo no le veo ningún problema. Tiene todos los antecedentes para cardiopatía isquémica y ella súbitamente, hace ya un tiempo, inicia con dolor torácico al caminar, opresivo, disnea de esfuerzo y descarga adrenérgica. Está enferma, pues mejora, sigue con la disnea, va a un hospital privado y ¿qué es lo que piensan? Pues que es un síndrome coronario agudo. Tiene más de 73 años, tuvo dolor al caminar, tuvo disnea. El tratamiento lógico, aquí tienen el electrocardiograma de la enferma, no voy a tener mucho en esto, pero sí noten esta parte muy importante. Miren, esto que está aquí es una QR, esto parece una zona de necrosis en la cara inferior. Sin embargo, noten que no hay QND2. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque esa zona de necrosis o de pseudonecrosis que se ve aquí, con ausencia de onda Q en D2, esto es igual a un signo de dilatación del ventrículo derecho, el cual no es muy conocido y que permite a veces confusiones con enfermedades isquémicas. La enferma entra a su hospital general y noten la parte más importante, que en ella pueden encontrar ustedes una perla clínica. ¿Por qué un síndrome coronario agudo me da cianosis? Un síndrome coronario agudo da cianosis solamente por dos causas. Porque está en edema agudo pulmonar y no se intuba o no se le da ventilación,
o porque tiene ruptura cardíaca. Y la enferma mandó un elemento muy importante a los médicos, cianosis, la cual ante sus características clínicas, sus factores de riesgo, pues fue subevaluada. La enferma recibe un tratamiento adecuado para cardiopatía isquémica completo, sin embargo tiene una evolución mala, piensan que está inestable y la envían al hospital de cardiología, en donde llega con este electrocardiograma, y aquí se piensa en lo mismo. Nosotros en ese hospital teníamos eco junto al enfermo, no se hizo el ecocardiograma. Aquí está su electrocardiograma y noten, vean ustedes las ondas T negativas, que esto pues, parece isquemia, el eje no está a la derecha. Esto lo puedo confundir con una zona de necrosis si no sé que la zona de necrosis tiene que tener QND2. Si la zona de necrosis no tiene QND2, lo que me está hablando a mí es de dilatación del ventrículo derecho. La placa no ayuda y le dan un trazamiento perfecto. La enferma evoluciona mal, se pone grave y por fin a alguien se le ocurre hacer un ecocardiograma que demuestra disfunción del ventrículo derecho, que ustedes ven aquí claramente, la gran dilatación de cavidades derechas. Y finalmente la enferma se lleva a trombolisis. Este es el gamagrama post-trombolisis, en donde pueden ustedes encontrar que existe una gran expresión de tromboembolias pulmonares. Este caso, si ustedes lo ven, yo me temo que hay cientos o miles de estos casos, no en México, en todo el mundo, en donde el diagnóstico de tromboembolia pulmonar no se hace. Y no se hace porque las bases moleculares no eran claras, porque no entendíamos y desconocíamos, más que no entender, que los mismos factores de riesgo para la enfermedad arterial son para la trombosis venosa. Desconocíamos que la trombosis venosa y la tromboembolia pulmonar puede generar disnea de esfuerzo y que el paciente no tiene que tener cáncer, ni recibir quimioterapia, ni estar fracturado, que esto puede ser un evento que se puede generar en su domicilio como esta paciente. Finalmente, ¿qué es lo que sabemos entonces en el momento actual de trombosis venosa y arterial? Este es un trabajo que está en revisión, yo lo pude revisar hace exactamente el fin de semana, y es una importante aportación del profesor Goldhaber, porque vean el título, tromboembolismo venoso en pacientes con aterosclerosis sintomática. No se atrevió a poner síndrome coronario agudo, yo creo que lo debió haber hecho. Y es uno de mis comentarios, ¿qué es aterosclerosis sintomática? Eso yo entiendo, o es una angina estable o es un síndrome coronario agudo, no hay otra forma. Entonces ese término de aterosclerosis sintomática complicado. Pero ¿qué nos enseña el profesor Goldhaber? Bueno, primero, nuevamente, el grupo que tenía aterosclerosis, este es el grupo, vean ustedes las edades, nuevamente mayores de 60 años de edad, obesos o con sobrepeso por lo menos, y esta evidencia es solamente en caucásicos. Estos son el número de pacientes que desarrollan trombosis venosa profunda en el grupo que tenía con y sin aterosclerosis. Además, nos permite entender los factores de riesgo son muchos mayores en los enfermos que tuvieron aterosclerosis más trombosis venosa profunda, y nuevamente aparecen las enfermedades infecciosas. Y eso tiene importancia porque ese puede ser un factor de riesgo importante. Un mayor de 80 años que tiene osteopatía degenerativa, que no se mueve, o que está solamente frente a la televisión tejiendo, y que tiene diabetes descompensada, y que hace una infección, ese es el elemento ideal para generar una enfermedad, no solamente una trombosis venosa, puede ser una trombosis cerebral, carotidia, coronaria. Y muchas veces todos conocemos pacientes que llegan por primera vez con una trombosis y no encontramos la causa. Y la causa posiblemente está presente y no la identificamos, de tal forma que la infección es un elemento muy importante a considerar. Además, demostró
que los pacientes tenían principalmente mayor índice de hemorragia, tanto en la hospitalización, pues, específicamente en la hospitalización. Y entonces, ¿qué es lo que aporta el estudio? Bueno, el estudio aporta primero otro vínculo más entre la cardiopatía isquémica y la enfermedad tromboembólica venosa pulmonar. Este estudio es al revés del doctor Agnelli. Agnelli lo que hizo fue, estudió la trombosis venosa profunda con expresión clínica y buscó a nivel de las arterias carotídeas trombosis y enfermedad y la encontró activa, pero sin expresión clínica. Goldhaber lo que hace es, pacientes con cardiopatía isquémica activa, les busca trombosis venosa y la encuentra en un número muy importante. Segundo, que los pacientes con cardiopatía isquémica aguda que hacen enfermedad trombólica venosa pulmonar tienen más comorbilidad, más factores de riesgo. Y además, la parte más importante, más de un tercio sin profilaxis. Él en su artículo claramente establece, la tromboprofilaxis está desangelada en Estados Unidos y Canadá. Finalmente, ya para terminar, un concepto muy importante. La tromboembolia pulmonar no se cura. Es un concepto que también tiene que modificarse. La tromboembolia pulmonar tiene un comportamiento parecido a estas enfermedades, es decir, exacerba. Yo tengo diabetes controlada, se descontrola. Tengo hipertensión arterial sistémica, se descontrola. Tengo insuficiencia cardíaca, se descontrola. ¿Y esto por qué es importante? Porque todas las guías nos recomiendan 3 a 6 meses de anticoagulación en el paciente que tiene tromboembolia pulmonar idiopática, es decir, cuando no tengo el factor de riesgo. ¿Y por qué es importante este cambio? Porque vean ustedes la recurrencia de los pacientes con trombosis venosa profunda que demuestra Prandoni en el año de 1996. ¿Y qué mensaje nos está mandando? Que la trombosis venosa profunda tiene recurrencia, es decir, hay exacerbaciones, de tal forma que el concepto de que la pulmonar o la trombosis venosa se cura, no es así. Tenemos que conceptuarla como una enfermedad que puede tener inestabilidad y que puede tener recurrencia con muchas de las enfermedades vasculares. ¿Cuáles son las reflexiones finales a esta traslación de las bases moleculares a los conceptos clínicos prácticos? Bueno, primero, que la prevención primaria en la trombosis venosa profunda requiere la eliminación de los factores de riesgo, obviamente. Segundo, se ha demostrado que el uso de pescado, una porción por semana, reduce el 30% de trombosis venosa profunda y de tromboembolia pulmonar. Se ha demostrado que si comemos frutas y verduras más de 2.5 porciones por semana, la reducción es del 30%. Y esto es un concepto interesante porque no se lleva a cabo en el paciente con tromboembolia pulmonar. Le decimos no viaje y póngase medias, pero no dirigimos indicaciones hacia la prevención primaria. Evidentemente que los resultados del Júpiter nos permiten establecer que en un mayor de 60 años de edad caucásico, porque en ellos fue en donde se hizo el estudio, con factores de riesgo cardiovasculares, con LDL menor de 130 y una proteína C reactiva de alta especificidad igual o mayor a 2, la rosuvastatina puede tener una expresión favorable para la reducción de trombosis arterial y venosa. Y es uno de los puntos más importantes, porque ¿cuál es el significado terapéutico de las estatinas en la enfermedad vascular?
Históricamente hemos hablado del efecto pleiotrópico, y así se conoce. Las estatinas inducen efecto pleiotrópico benéfico, pero si hacemos un momento de reflexión, ¿qué es un efecto pleiotrópico? Pues es todo y nada. ¿Cómo mido el efecto pleiotrópico? ¿Cuál de las estatinas me da más efecto pleiotrópico? ¿Y cómo mido el efecto? ¿En miligramos, kilogramos, unidades o cómo? ¿Y cuáles son las dosis de efecto pleiotrópico? Evidentemente, las bases moleculares hoy nos permiten entender que las estatinas van a tener una acción terapéutica específicamente porque activan el factor Kruppel-2. El factor Kruppel-2 está en las células endoteliales. Y al activar el factor Kruppel-2, ¿qué es lo que pasa? Se expresa más trombomodulina. Y recuerden ustedes que la trombomodulina es una proteína que se encuentra en las células endoteliales y es una proteína anticoagulante. De tal forma que la acción de las estatinas en las enfermedades vasculares es un efecto anticoagulante, pero muy interesante. Porque ¿qué nos hemos pasado haciendo en los últimos 30 años? Inhibiendo los factores protrombóticos. Inhibimos la trombina. Inhibimos el inhibidor del activador tisular del plasminógeno. Las estatinas lo que hacen es producen más anticoagulantes, que es la trombomodulina. De tal forma que ese es un concepto muy interesante de anticoagulación que quizás en el futuro, yo no sé si lo voy a ver, pero posiblemente nos lleve a buscar medicamentos que no inhiban, sino que aumenten la expresión de las proteínas anticoagulantes en lugar de inhibir las procoagulantes. Otra reflexión final, pues evidentemente es que la prevención primaria en este grupo de enfermos con factores de riesgo para enfermedad vascular, con movilidad limitada a domicilio, pues yo no sé si se debe o no usar enoxaparina, como se hace en los pacientes hospitalizados o que acaban de salir de hospitalización. Es una pregunta que no tiene respuesta. O bien, eso es innegable, el mayor de 60 años debe ser llevado a un esquema completo de vacunación para evitar las infecciones. Con esta diapositiva, pues evidentemente yo que sugeriría, recuerden el perfil atípico, porque el perfil típico ustedes lo conocen perfectamente bien. Un paciente posoperado de cirugía mayor o con fractura, que tiene disnea súbita en el hospital o después del alta, todos vamos a pensar en tromboembolia pulmonar. No hay nadie de nosotros que no piense, pero si el enfermo tiene disnea de esfuerzo, si es joven, empleado, independiente, como demuestra Goldhaber del Emperador, o como lo demostramos nosotros, mayores de 60 años con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en su domicilio, ellos pueden tener tromboembolia pulmonar y evidentemente tenemos que reanalizar el concepto. Tromboembolia provocada o no provocada, pues ahí está el factor de riesgo, la disfunción endotelial y la inflamación. Idiopática o secundaria, pues la idiopática o secundaria realmente ya no encajan dentro de los conceptos modernos de lo que es el entendimiento de las bases moleculares de la enfermedad tromboembólica venosa pulmonar. Bajo el escenario de esas finales reflexiones, pues solamente me resta agradecerles su tiempo, su presencia, su paciencia, y nuevamente le agradezco al Colegio de Anestesiología la oportunidad que me ha dado por estar el día de hoy con ustedes y les deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias.